Preparación para la consagración total a Jesucristo por María, según San Luis María Griñón de Montfort. Buenas tardes, estamos aquí en este programa que se llama ¿Por qué consagrarse al Inmaculado Corazón de María? Y bueno, mi nombre es Nieves Santisteban y estamos aquí con Fernando Muñoz. ¿Cómo estás, Gracias. Fernando? Muy bien, Nieves, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, pues qué bueno que nos pudiste acompañar este día. Bendito sea Dios. Pues porque aquí les voy a presentar a Fernando. Fernando es un promotor de la consagración a Jesús por María y también es un promotor de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y pues llevas varios años haciéndolo, ¿verdad, Fernando? Ya tenemos unos 4 para 5 años, vamos. Bendito sea Dios. Él radica en Aguascalientes, en Aguascalientes y vino a visitarnos aquí a la Ciudad de México. Y pues queríamos compartir esta experiencia de Fernando y sobre todo pues que, a ver Fernando, que nos contaras por qué consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Bueno, pues nosotros partimos del hecho de que Dios nos ama a todos igual, nos ama a todos igual. Para Dios no hay diferencia, pero no todos los hijos de Dios se dejan amar. Y ahí radica algo tan importante como que Dios, yo siempre pongo este ejemplo, pongo el ejemplo de nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón similar al corazón de Dios. Él nos dotó con una capacidad de amar que nuestra capacidad de amar va en función a nuestro pecado, al pecado que tengamos. Mientras más pecadores, menos amor damos. Y menos amor de Dios puede recibir nuestro corazón, no porque Dios no quiera, sino porque el pecado lo impide en nuestro corazón. Entonces, Dios nos ama a todos, infinitamente, pero nuestro pecado impide que Dios recibir el amor de Dios. Ya. ¿Sí? Tan importante el estado de gracia, ¿eh? El estado de gracia. Entonces, ¿para qué consagrarnos y por qué consagrarnos? ¿Por qué consagrarnos a Jesús por medio de María? Pues bueno, porque el Inmaculado Corazón de María es un corazón inmaculado, puro, sin pecado y agradable a Dios. ¿Sí? ¿Yo le agrado a Dios? ¿Soy su hijo? Pues sí, pero es que a Dios no le agrada el pecado. Imposible, ¿verdad? El pecado no puede estar cerca de Dios. El pecado rompe con Dios, el pecado rompió con Dios. Entonces, por fuerza, necesitamos de un corazón puro para serle gratos a Dios. Esto y muchas otras cosas más. María tiene el Inmaculado Corazón. ¿Qué significa Inmaculado? Pues que nunca pecó. Ella jamás pecó. Y como jamás pecó, el pecado nos impide amar a Dios y el pecado nos impide hacer la voluntad de Dios. Entonces, María jamás pecó, no hay sombra de pecado en ella, entonces hizo totalmente la voluntad de Dios. Yo no hago la voluntad de Dios. No somos perfectos, no lo hago. No somos inmaculados como ella. Así es. Ni el más santo de los santos ha sido inmaculado. Así es. Entonces, lo que sucede es que María, al tener ese corazón inmaculado, es la criatura más querida y amada por Dios. Así es. Es más, dice San Luis María Griñón de Montfort, que más tarde vamos a hablar sobre él, que María tiene más gracias que todos los santos del mundo juntos. Entonces, imagínense qué monumento es de amor lo que es la Santísima Virgen, ¿verdad? Lo que es el corazón inmaculado de María. Nadie le es agradable a Dios como María. De hecho, tú y yo estamos en la adoración. Esto no es un programa de adoración, pero la adoración, en el cielo todos adoran. Todos. Y la adoración más grata a Dios es la adoración que hace María. Si María está permanentemente adorando a Dios, junto con todos los ángeles y santos, pues si yo estoy dentro del Inmaculado Corazón de María y le pertenezco a María, estoy adorando a Jesús. Adorando a Dios. De la manera más adorando agradable a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo creo que con esto ya lo decimos. Se puede decir todo de esto, ¿no? O sea, la importancia de estar en el Inmaculado Corazón de María, de estar en ese corazón, ¿verdad? Ya estando en ese corazón, pues, ¿qué vamos a recibir? La verdad... Todas las gracias. Todas las gracias que María recibe por ser ella quien es. Fíjate que muchas personas, bueno,
inclusive muchos católicos, no es que desprecien a Dios, perdón, a la Virgen, pero la menosprecian. Piensan que María, desde luego, como María no es Dios, ¿verdad? De ella no viene la salvación, pero por medio de ella nos llegó la salvación. Así ¿verdad? es. Entonces, como dice San María, si Dios usó a María para llegar a nosotros, ¿sí? Si la luz del mundo llegó al hombre y la salvación llegó al hombre por medio de María, Dios pudo haber descendido de los cielos de 33 años, ¿verdad? Y llegado a nosotros. Claro, no Pero tendría es que así. no tendría que haber sido por medio de María si él hubiera Así querido otro es. medio. Entonces, a Pero Dios nosotros, quiso ese medio por algo. nosotros tratamos de imitar, los que estamos cerca y luchamos por estar cerca de Dios, tratamos de ser como Jesús, tratamos de imitar a Jesús. Pues bueno, hay que imitar a Jesús en todo. No nomás vaya, hay que imitar a Jesús desde el principio. Él llegó a nosotros por medio de María. Es muy inteligente hacerle llegar a Dios todo por medio del Inmaculado Corazón de María. Se dice incluso, Fernando, que más se avanza con un mes con María que Así toda es. una vida por iniciativa propia. ¿Qué significa eso? Son pasos de gigante. ¿Por qué? Porque en la consagración, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a María, le entregamos nuestra libertad y nuestra voluntad. Mi libertad es lo que me impide hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Mi voluntad es lo que me impide hacer la voluntad de Dios. Cuando yo se la entrego a María, pues bueno, ella se encarga de que mis decisiones, y como imperfecto que todos somos, mis decisiones comiencen a ser poco a poco más en la voluntad de Dios. ¿Sí? Me voy dejando de equivocar un poquito cada vez menos. De hecho, si nosotros queremos estar con Dios, Así vamos es. a tener que llegar a ser perfectos. Por supuesto, porque solo los perfectos van a entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, si no, pues vamos a tener que purificar en el purgatorio o en esta vida. Mira, yo doy el ejemplo, siempre doy el ejemplo para esto de San Juan Evangelista. Ok. San Juan era el más humilde de todos los discípulos. Perdón, el más humilde, me equivoco. Era el más joven, el más chiquito, el más indefenso, el más Puede que débil sí el más to- humilde, porque yo creo que es el que más se confió en Jesús nuestro Señor. Tan es así que confió tanto en la Santísima Virgen que estuvo con ella todo el tiempo en la pasión. Fue el único de los apóstoles que acompañó a la Así Santísima es. Virgen en el Calvario, ¿cierto? Así es. Fíjate, fue el primer consagrado a María. De Exactamente. hecho, es el fundamento de la consagración. Es el fundamento de la consagración. Fue el primer consagrado a María. San Juan, el discípulo amado, Así es. ¿verdad? ¿Y por qué? Si meditamos un poquito el por qué, si Dios nos ama a todos, por igual a todos los hombres, pues ¿por qué Juan se dice en su evangelio el discípulo amado? Algo pasó. Y como tú lo dices, ¿por qué Juan fue el único que estuvo en la cruz? En el momento más difícil. Cuando los valientes corrieron, Juan no. ¿Qué pasó con Juan? Algo sucedió con Juan. Pues bueno, ¿por qué se dice el discípulo amado? Pues la explicación está en el Inmaculado Corazón de María. Juan siempre estuvo bajo el cuidado y protección de María. María se encargó de quitar todo lo que en el corazón de Juan pusiera oposición al amor de Dios. Por eso Dios amó a Juan a través del Inmaculado Corazón de María. Él se dejó amar porque María preparó y quitó todo lo que hubiera oposición en su corazón para que Dios lo amara, y por eso es el discípulo amado. Pues sí, y también sabemos que Juan es el único de los discípulos que no muere violentamente. Exactamente. Todos Muere murieron naturalmente. mártires. Es el único. Es el único. Todos mueren mártires. Digo, a lo mejor no es necesario que todos los consagrados de María no vayan a morir mártires, eso no lo sabemos, pero por lo menos sí es un ejemplo de cómo María es el camino más corto, más fácil y más seguro a Dios, ¿cierto? Fíjate que yo, meditando en esto, yo platico siempre que a nosotros los hombres, y sobre todo los hombres de este momento, que vivimos en este tiempo, nos da miedo ser santos, nos da miedo la santidad. Bueno,
lógico, ¿no? ¿Quién quiere sufrir? ¿Verdad? Pero al poner el ejemplo de Juan, yo medito y digo, bueno, pues yo quisiera ser como Juan. Yo quisiera ser santo como Juan, ¿verdad? Porque la vida que llevó Juan no fue una vida, sí, también fue de sufrimiento, también hubo pruebas, ¿cómo no? Pero nos libra al Inmaculado Corazón de María de unas pruebas tan grandes. En un momento Juan fue apresado por el rey de Turquía, lo que ahora es Éfeso, y en ese momento lo lleva el rey temeroso, ¿verdad?, de que le quitara adeptos y fuerza en su gobierno, lo lleva, prepara una olla de aceite hirviendo, ¿sabes de eso? Sí. Bueno, manda a traer a Juan delante de todo el pueblo. Son pruebas fuertes. Se mete, yo creo que tú te has quedado con aceite, ¿no? Es la quemadura más fuerte que hay. Bueno, es algo dolorosísimo. Pues Juan entra a la olla de aceite hirviendo después de un momento, no sabemos cuánto tiempo pasó. Seguramente esperó Juan un tiempo prudente, voltea con el rey después de un tiempo y le dice, ya, ¿no puedo salir? Entonces la Virgen había intercedido por Juan, claro, y el aceite no estaba dañando a Juan, tan es así que pudo hablar, ¿no? Pero ve las pruebas que Dios nos hace pasar por medio... La confianza que tuvo Juan en Dios nuestro Señor a través de María. Exactamente. Y esa es la fuerza que María nos da cuando nos consagramos. Ahora, a mí me venía a la mente, pues ahora sí que cuando nosotros empezamos en este caminar, a lo mejor somos temerosos, y me venía a la mente Juan Pablo II. Juan Pablo II, cuando era joven, él quería muchísimo a la Virgen. ¿Por qué? Porque había sido huérfano, ¿no? Huérfano muy joven, había quedado huérfano de su madre, y muy joven, huérfano de padre, incluso su hermano, su único hermano había muerto, entonces estaba solo en la vida. Uh-huh. Entonces él, yo creo que se aferró mucho a la Santísima Virgen, pero siempre tenía esa inquietud que muchas personas en la iglesia la tienen, tanto sacerdotes como laicos, como gente comprometida en la iglesia y no comprometida. ¿Qué significa? Para Juan Pablo en ese momento pensar que el ser devoto a María era traicionar a Jesús. Eso pensaba él. Sí. Y entonces llega a su vida este libro, en su juventud, el Tratado de la Verdadera Devoción. Lo lee y es el testimonio de Juan Pablo II el que nos lo cuenta. Y dice que este libro cambió su manera de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? Fíjate que, bueno, mencionando esto, recordemos que Juan Pablo II estudiaba teatro, era actor. Así es. Entonces, cuando Juan Pablo II va con su maestro de teatro y le platica que la inquietud que tenía de irse al seminario, el maestro le dice, ¿pero cómo? Pues si tú tienes actitudes para ser un gran actor. Pues bueno, pues así es como nos va llamando el mundo, ¿verdad? Así es. Al éxito, a la fama, y Juan Pablo II eligió de la mejor manera. ¿Sí? En un momento crítico, porque era un seminario que no era, bueno, era como un seminario, ¿cómo se dice? O sea, estaba el gobierno ya, ¿no? Ya estaba el comunismo en Polonia, y entonces, bueno, él estaba sufriendo mucho Polonia de la persecución religiosa. Sí. Pero fíjate cómo Juan Pablo II, pongo el ejemplo, nosotros desde que nos levantamos en la mañana comenzamos a equivocarnos. Todos los días. Y así nuestro día es una equivocación tras equivocación. Pues bueno, ¿cómo saber lo que me conviene? ¿Cómo saber la decisión que estoy tomando hoy me va a hacer bien o me va a hacer mal? Pues por eso, en este tratado, en este librito que era el libro de bolsillo de Juan Pablo II. Así es, él dice que no se cansaba de leerlo. De hecho, la frase que él saca para su papado, totus tus, viene de este libro. Viene de este libro. En este librito se nos invita a que hagamos que nos consagramos a Jesús por medio de María, que le entreguemos nuestra libertad y voluntad. Y si hacemos esto, ¿ven? Todos nuestros días empiezan a cambiar. Mi decisión que tomo hoy en este momento, que me puede llevar a no sé dónde, la decisión que tomo sobre mí y sobre los que están a mi servicio,
¿Sobre quién tengo potestad? Tengo potestad también sobre mi familia. Entonces, las decisiones que yo tome, las decisiones que tomo, si tengo una empresa, un negocio, pueden ser para bien o para mal, ¿sí? Pues bueno, esas decisiones, si yo le entrego y le entrego totalmente mi libertad a María, pues bueno. Es María la que va a tomar las decisiones. Exactamente. Y además no hay devoción perfecta si la devoción no te lleva a Jesús. Así es. Y Juan Pablo II se dio cuenta que lo que él pensaba que traicionaba a María, siendo muy devoto de María, era mentira. Porque se dio cuenta que María jamás se va a quedar con nada. Fernando, jamás. María es incapaz de quedarse con nada. Ella siempre nos va a llevar a su Hijo Jesús. Es más, ¿qué es lo que más desea ella de todos nosotros? Es que seamos unos perfectos adoradores de su Hijo. Porque ella es la mejor adoradora. Y al llevarnos a su corazón nos va a llevar a adorar a Jesús. Entonces, Juan Pablo se da cuenta que esta devoción es la más perfecta, la más fácil, la más segura. Y empieza a promoverla, ¿cierto? La más inteligente. Claro. Es lo más inteligente. Claro. De hecho, tan inteligente. En México tenemos un dicho que dice que al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Sí? Pues ese buen árbol de una sombra que llega a todos los corazones que quieren es María. Algunos no quieren a María. Es un dolor y una tristeza cuando alguien no quiere a María. Porque al que más le duele es a Dios. Exactamente. Si es la criatura más amada y querida por Dios, pues ¿cómo se nos ocurre siquiera pensar que podemos ponernos al igual que María y juzgarla o hablar de ella como si fuera un ser humano normal? No lo es. Ella fue nacida sin pecado original. Y además, ¿sabes? Además, es la mamá de Jesús. Vaya, cómo, si yo quiero agradarle a Dios, qué difícil se me hace. Qué difícil es agradar a Dios. Le agrada, si me levanto equivocándome y yo meditando en cuántas veces peco al día. No, bueno. O sea, si tomamos en cuenta que podemos pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Los pecados de omisión casi nadie va a confesar, casi nadie. No vamos a confesarlos, porque no sabemos ni lo que son. El pecado de omisión es lo que pude haber hecho y no hice. Pero son graves porque exactamente. Si nosotros no vivimos en la voluntad de Dios, cuando llegamos a nuestro juicio personal, nos vamos a dar cuenta todo aquello que Dios esperaba de nosotros y no hicimos. Esos son nuestros pecados de omisión, son muy dolorosos para el cielo porque eso significa que nosotros no quisimos trabajar en la misión que Dios nos había encomendado a usted que nos escucha, a todos y cada uno de nosotros. Entonces, vaya, si mi día está lleno de pecados, pues ¿cómo le voy a agradar a Dios? ¿Cómo le va a agradar lo que yo hago en mi trabajo? Si puedo abusar de mis trabajadores o abusar en mi negocio, con mis clientes, etcétera, ¿verdad? O con mi familia, ¿cómo agradarle a Dios? Entonces, bueno, ¿saben que puede ser la decisión de consagrarnos al Inmaculado Corazón de María? Puede ser la decisión de nuestra vida. Puede ser la decisión de nuestra vida, si queremos. Claro. Y ahorita vamos a profundizar en un segundo capítulo, en un tipo de consagración que es la más perfecta y la más conocida en cuanto a la perfección que se propaga en esta devoción, que es la esclavitud a María que propaga San Luis María Griñón de Montfort. Sin embargo, existen otros medios de consagración que a lo mejor usted no ha hecho esta consagración tan profunda de los 33 días, pero usted ha hecho alguna consagración, por pequeña que sea. Hay tantas por hacer. Simplemente en Fátima existe en el santuario una oración de consagración muy pequeña. Se han propagado muchas oraciones de consagración, por ejemplo, las que ha hecho Juan Pablo II, hermosísimas, la que hizo en México en enero de 1979 en el santuario de Guadalupe. Hay tantas consagraciones que se pueden hacer, pero lo más importante es el corazón, ¿no, Fernando? El corazón. Porque claro. Uno puede rezar 20 oraciones, que si no de corazón las hace, ¿de qué sirvió? Sí, es que para Dios la oración de corazón, o sea, el amor, tenemos que entender que el amor viene de Dios. Todo el amor verdadero es Dios y viene de Dios.
Entonces, cuando nosotros estamos en oración, pero con nuestro corazón, el amor de Dios que está en mí sube a Dios. Regresa, que es Él mismo, va a Dios, Él mismo, y entonces le es agradable. Si no hay amor en mi corazón, si nomás hablo de dientes para afuera y atrás de mis palabras no hay amor, pues bueno, nos volvemos, como decía nuestro Señor, como paganos, ¿verdad? Así es. Y bueno, es muy importante tratar, y si no pedir la gracia, de abrir el corazón en el momento de hacer esta pequeña oración o grande oración que usted quiera hacer de su propia consagración a Jesús por María. Porque en ese momento, de verdad, Fernando, bueno, en mi experiencia personal, eso me sucedió. Fíjate que yo tuve una conversión a los 33, 34 años, en donde pues yo estaba muy lejos de Dios y pues por un milagro del cielo, y porque yo había perdido 4 bebés, estaba yo muy sensible por el dolor que yo sentía a las cosas de Dios, y en ese momento pues llegó una plática sobre la Virgen y yo empecé a rezar el rosario diario. Sin embargo, pasaron casi 8 o 9 años que yo rezaba el rosario, pero mi vida era igual. O sea, yo no cambiaba de vida, yo seguía en el mismo ambiente. Claro que iba a misa y me confesaba y comulgaba, pero pues yo seguía en un ambiente donde pues yo estoy segura que Dios no era grato, porque era un ambiente en donde pues a lo mejor me gustaba ir a la fiesta, hablar mal del prójimo, ese tipo de ambiente, ¿no? Cuando yo hago mi consagración en el año 2003, o sea, casi 9 años después de haber convertido, fue impresionante, Fernando. Yo, el día que estaba haciendo mi consagración, después de prepararme durante 33 días, que hice esta por San Luis María Griñón de Montfort, en el momento que yo me encaminé hacia el altar, donde yo iba a recibir una medalla por haberme consagrado ese día, yo decía, esto es algo muy grande, porque yo le he entregado mucho a la Virgen el día de hoy. Y sí lo sabía, y mira que yo estaba en una etapa de mi vida bastante oscura, porque pues yo no conocía tanto a María, ni conocía tanto a Jesús, y fue tan importante ese momento que sí la Virgen tomó mis palabras y sí empezó a obrar maravillas en mí, porque muy pronto yo pude dejar esa vida. Te lo comparto porque creo que la gente lo escuche. En verdad, esta oración que uno hace desde el corazón, Dios la toma, ¿verdad? Sí, sabes que esto que platicas es lo que María va a hacer y hace con los que le entregan su corazón. Así es. Es lo que hace. Fue tu caso, fue mi caso también. Yo también, mi conversión vino el momento en que me entregué a María, a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, yo de veras, bueno, no la palabra no es reto, pero yo los invito a que lo hagan. Y de verdad, si lo hacen de corazón y no transforma su vida, vaya, hasta daría ahí mi correo electrónico, háblenme. Hábleme. Y entonces me reclaman. Sí, le reclaman a Fernando, ¿verdad? Porque no podemos estar aquí diciéndoles Sí. algo que no va a suceder. Si María hace más en un mes por una persona que lo que ella puede hacer toda su vida, con su propia iniciativa. Imagínense lo que tenemos en las manos. Tenemos la devoción más hermosa, que es ir a Jesús por María. Sí, es lo que más le agrada a Jesús. Así es. Nosotros hablamos de lo que les estamos invitando a hacer, es porque lo hemos vivido, no es por otra cosa. No lo hemos leído, ¿verdad? Es que el llegar a Jesús por medio de María cambió nuestras vidas. Y con ellos nuestra familia, y Así con es. ellos vino la paz a mi corazón, vino la paz al corazón de mi marido y luego el de mi familia. De verdad es increíble cuántas maravillas puede hacer María en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros corazones si nos dejamos. Pruébenlo. Así Pruébenlo, es. hagan la prueba. Y bueno, pues los No invitamos. se arrepienten. Los invitamos aquí a continuar en el siguiente programa que vamos a hacer sobre precisamente la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Por qué? Porque es la más perfecta de las consagraciones, porque San Luis lo dice, la esclavitud a María
viene siendo la más perfecta de las consagraciones. Así es. Entonces los invitamos a ver el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando.